y amén. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. La Escritura, hermano, nos enseña que el Evangelio, amén, es poder de Dios. A los que son salvos, amén, a los que hemos creído, a los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos que el Evangelio, que para el mundo es locura, amén. Para el mundo ver a un creyente con su Biblia en la mano es un loco, un fanático. Para nosotros traer la Biblia es traer el arma más poderosa que el mundo y las potencias de esta tierra nunca podrán tener: la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Evangelio, mis amados hermanos, para unos fue tropezadero, como todavía para nuestros tiempos hoy. Para otros fue locura. Dice que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, pues Dios, mis amados hermanos, quiso salvar al mundo por medio, aleluya, de la predicación. Por medio, diga conmigo, por medio de la predicación. Aleluya. Por medio de la predicación. Y ahí en el contexto dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos al Cristo resucitado. Y en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, muchos de nosotros tenemos nuestra fe, mis amados hermanos, en el lugar equivocado. Tenemos nuestra fe, mis amados hermanos, o ponemos nuestra esperanza donde no debe de estar. Nosotros como creyentes, desde que nosotros escuchamos las buenas nuevas del Evangelio y pusimos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, que Él puede salvar a los que se acercan a Él, gloria al Señor, debemos de permanecer en Cristo. El creyente no se debe de alejar de la cruz, ya que la cruz, mis amados hermanos, es el lugar donde nosotros tenemos pleno descanso. La cruz es donde nosotros encontramos la paz. La cruz es donde el creyente, mis amados hermanos, la persona que se acercó a Cristo encontró la vida eterna. Aleluya, en la cruz nosotros encontramos la paz para con Dios y en la cruz encontramos el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos el reto, mis amados hermanos, de permanecer en este camino. Nosotros tenemos el reto, mis amados hermanos, de permanecer en el camino de la salvación, en el camino nuevo, aleluya, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura nos enseña a nosotros que Jesús, la luz del mundo, dice Juan, la luz venía a este mundo, la luz verdadera venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifiestas por la luz. Jesucristo, mis amados hermanos, nace en un pesebre, en un lugar donde había, mis amados hermanos, borregos, vacas, asnos. En ese lugar, en un lugar de esos, el Rey del universo, mis amados hermanos, Dios decidió que naciera en ese lugar. Jesús, mis amados hermanos, creció y comenzó su ministerio, mis amados hermanos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas, aleluya, que había perdón, que había salvación, que el hombre conociera a Dios, que el hombre se volviera de las tinieblas, se volviera a Dios, que el hombre que estaba muerto en sus pecados hallara la vida eterna, que estaba, mis amados, que emanaba de Dios, que la recibieran. Mas sin embargo, mis amados hermanos, para Cristo en aquel entonces, cuando está predicando el Evangelio, dice la Escritura que en ese tiempo, en ese escenario de vida de nuestro Señor Jesucristo, habían fariseos, habían escribas, habían, mis amados hermanos, gente que tenían la ley, que enseñaban la ley, aleluya, y esa gente
solamente miraba la letra, pero no podían discernir el espíritu de la ley. Lo que Cristo vino, mis amados hermanos, es desenvolver la ley donde Él estaba envuelto para manifestarse a nosotros. Y aquellos, mis amados hermanos, a los cuales Cristo se manifestó, lo recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibieron. Dice la Escritura que Jesús comenzó, mis amados hermanos, a proclamarse como el yo soy. El yo soy, mis amados hermanos, para un judío era una palabra muy profunda. Con Jesús decir yo soy, los judíos decían, te estás haciendo igual a Dios. O dices ser, o tú mismo dices ser Dios. Jesús decía, mis amados hermanos, en su enseñanza, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Rey, mis amados hermanos, del universo. Este Jesús se levantó con su enseñanza, mis amados hermanos, que vino a predicarles a los pobres, que vino a anunciar y a revelar al Padre a los pobres, a los humildes. Ellos lo recibieron con un corazón sencillo y humilde, pero los fariseos, los escribas, los herodianos, todos se levantaron a perseguir a Jesús y a buscar una ocasión de que Jesús dijera una palabra, mis amados hermanos, para apedrearlo, para matarlo. Pero dice la Escritura que no hallaron engaño en su boca. Dice la Escritura que siempre que buscaban ocasión para que Jesús dijera algo que fuera en contra de la palabra, aleluya, pudieran condenarlo. Y como no pudiendo condenar al Hijo de Dios, o aquel que decía ser el Hijo de Dios, aquel que decía ser Dios, aquel que decía, mis amados, que se decía ser a sí mismo, aleluya, el Rey de los judíos, como se proclamaba, como se anunciaba, aleluya, empezaron a buscar ocasión para condenarlo. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que Judas, uno de los 12, sentado a la mesa, Jesús partió el pan y le dio de comer, y le dijo a Judas, comiendo el pan, entró el demonio o Satanás dentro de él y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya, date prisa. Y Judas salió y fue a vender a nuestro maestro, fue a vender a Jesús. Judas, cuando regresa, mis amados hermanos, viene con un poco de soldados y viene y le da un beso a Jesús, pues esa era la señal, a quien yo besare, ese es. Y tomaron a Jesús y lo llevan preso. La historia, miramos, mis amados hermanos, que a Jesús lo llevan a juicio, un juicio muy rápido, un juicio muy ligero, lo llevan, mis amados hermanos, ante las leyes religiosas que estaban en ese momento, Caifás, Anás, y luego lo llevan a este varón que se lavó las manos a Pilato. Y miramos, mis amados hermanos, que la Escritura dice que no hallaron engaño en él. La Escritura nos enseña que Jesús, mis amados hermanos, nunca dijo una palabra que fuera digna de condenar, pero levantaron falsos contra él para poderlo condenar. Pues este Jesús, mis amados hermanos, mirando a Pilato, que ya no podía hacer nada, dijo, ahí está el Rey de los judíos. Se lavó las manos y lo entregó. Este Jesús fue tomado por su propio pueblo y fue llevado, mis amados hermanos, a juicio, entregado a los romanos, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon con un palo, se lo pusieron en sus manos y se inclinaban los soldados romanos ante él diciendo, salve, oh Rey de los judíos, y se mofaban de Jesús. Este Jesús, mis amados hermanos, al día siguiente fue tomado y fue llevado al monte Calvario, al monte Gólgota, y allá en aquel monte, con unos afilados clavos, lo traspasaron sus manos. Con unos afilados clavos, mis amados hermanos, lo pusieron en la cruz, lo clavaron y lo levantaron. Jesús en su agonía, mis amados hermanos, los discípulos están mirando esto. Los discípulos ya lo dejaron solo. Los discípulos lo seguían de lejos, pero están mirando a un Jesús que está clavado en una cruz. Aquel que se decía ser Dios estaba muriendo en una cruz y los dioses no mueren. Aquel que se decía ser el Hijo de Dios estaba colgado en una cruz a punto de morir y los hijos de los dioses no mueren. El Rey de los judíos, el Rey eterno, aleluya,
que vino a salvar lo que se había perdido estaba en aquella cruz. Y la cruz no era digna las cruces no eran dignas de un rey, sino los palacios. Pero este rey estaba colgado de una cruz y los discípulos perdieron toda esperanza. Ellos fueron contra esperanza en aquel que habían depositado su confianza, en aquel que habían escuchado el evangelio de su boca a sus corazones, aquel que hablaba y hacía que la palabra ardiera en sus corazones. Ahora la luz, mis amados hermanos, está en una cruz, aleluya, y se está opacando, se está muriendo, está soltando su última gota de la sangre. De repente se escucha una palabra que dice consumado, consumado es. Para los discípulos ahí terminó todo, aleluya. Jesús al decir aquí se terminó todo, para ellos, mis amados hermanos, el líder que se había levantado ya había terminado. Parecía, mis amados hermanos, un ladrón más, parecía un violador más, parecía, mis amados hermanos, un malhechor más, clavado en aquella cruz, aleluya. Miraron a aquel que decía ser el Dios, miraron a aquel que decía, el Padre está en mí, yo en el Padre, Felipe, yo soy, aleluya, a este Jesús a que le dijo a Tomás, yo soy el camino. Ahora el camino, la luz, el Padre, aleluya, gloria al Señor, el Dios, aleluya, está en una cruz y está muerto. Perdieron toda su esperanza, perdieron toda su confianza, se sintieron defraudados, se sintieron tristes. Muchos de ellos volvieron a sus labores, volvieron a sus trabajos. Muchos de ellos volvieron a su vida cotidiana, volvieron a sus hogares, volvieron a sus familias, volvieron, mis amados hermanos, a su negocio. ¿Por qué? Porque el Cristo, aleluya, el que se decía ser el Hijo de Dios, había muerto. Aquel que decía ser, aleluya, Dios había muerto en una cruz. Ya no había esperanza. Todos lo abandonaron, todos olvidaron aquello. Sin embargo, la cruz, puede decir conmigo, la cruz, nos enseña el Espíritu Santo que en ese escenario de muerte, en ese escenario de sangre, en ese escenario de juicio, de sacrificio, detrás, mis amados hermanos, de aquel velo, lo que los discípulos no podían discernir, o lo que los discípulos no podían ver, o lo que los soldados romanos no podían ver, es que detrás de la cruz había una guerra espiritual. Puede decir conmigo, guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual se esconde lo más maravilloso del Evangelio. En ese escenario, mis amados hermanos, de muerte, en lo que no se podía ver, se encuentra la historia más maravillosa jamás antes contada. Detrás de aquella sangre, de aquella cruz, de aquella muerte, de aquel escenario, mis amados hermanos, de aquel dolor, donde había tanto llanto, donde había tanto quebranto, había algo que no se estaba contando. Había algo que estaba oculto a los ojos de todos. ¿Cuántos quieren saber qué es? O ya sabes. Detrás de aquella cruz, o detrás de ese velo negro oscuro, se estaba peleando una batalla por ti. Se estaba peleando una batalla por ti. Lo que usted y yo no podíamos vencer, aquel que estaba en la cruz, aún en su debilidad, pues la Escritura dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aún en su debilidad, aleluya, esto es lo más glorioso del Evangelio. Él estaba definiendo tu victoria. Él estaba peleando, mis amados hermanos, y venciendo lo invencible. Diga conmigo, venciendo lo invencible. A aquello que nuestro padre Adán le dio la entrada, que el pecado engendró la muerte, entró la maldición, se nos puso encima de nosotros otro Señor.
llamado Satanás. Y no había hombre, no había mujer, no había ser que se levantara, mis amados hermanos, contra estos seres y los venciera. Pero la Escritura nos enseña, mis amados hermanos, y dice la Escritura de esta manera, que Jesucristo en la cruz venció públicamente a todo principado, a toda potestad, a Satanás, a su demonio, a la muerte. Los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Este es el Evangelio, aleluya, que trae salvación. Este es el Evangelio, mi amado hermano, que trae vida eterna. Parecía, mis amados hermanos, al decir sus últimas palabras, Jesús descendió a lo profundo, hasta los infiernos, dice la Escritura. Y ahí, donde reinaba la muerte, donde reinaba Satanás, Jesús fue. Y hay una Escritura que dice: muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. El único, mis amados hermanos, que venció la muerte, murió y resucitó y vive hasta los siglos de los siglos, es Jesús. Este mismo Jesús le arrebató las llaves a Satanás del imperio, el poder. Lo que le robó a nuestro Padre Jesús fue y lo arrebató, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Le quitó el reino, porque Satanás dijo: a mí me fue dado. Pero Jesús, cuando venció, aleluya, dice que todo poder y toda autoridad se la dio el Padre en los cielos, en la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Él es el Señor de todo lo que existe, porque Él venció en la cruz. Y en esa cruz, en ese sufrimiento, en esa agonía, mis amados hermanos, en la cual Jesús se encontraba, en ese escenario de muerte, en ese escenario de muerte, en ese escenario de muerte, Jesús te salvó. Jesús me salvó. Aleluya. En ese escenario de muerte, aleluya, porque sin sangre, aleluya, no hay remisión de pecados. Jesús tenía que morir para limpiarte con su sangre. Y esa sangre que Jesús portaba es la única sangre, mis amados hermanos, suficiente, aleluya, suficiente y poderosa para salvarnos. Aleluya. La sangre de Jesús es poderosa. Puede gritar conmigo: la sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesús es poderosa. Gloria al Señor. Él fue despojado de todo. El Todopoderoso. Se burlaban de Él. La tierra se oscureció y hubo un gran terremoto. Y el velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, donde entraba el sacerdote una vez por año, se partió de arriba hacia abajo. Y en aquel terremoto, el soldado que estaba a los pies de la cruz dijo estas palabras: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. A su nombre. A su nombre. Este Jesús, mis amados hermanos, que fue despojado para que nosotros, por medio de su despojo, fuésemos enriquecidos. Para que por medio de su pobreza, usted y yo, los que estamos aquí, fuéramos enriquecidos. Dice la Escritura, Pablo hablando en Romanos, que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Todo lo hizo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo hizo Jesucristo. Jesús, mis amados hermanos, nos muestra algo: que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero Jesús, que no puede, mis amados hermanos, que está en la cruz y no puede salvarse a sí mismo,
salva a los demás. Jesús, que no puede salvarse a sí mismo, salva a los demás. Decían a otros: sálvase a sí mismo. La ironía más profunda, mis amados hermanos, es que ellos no podían comprender, no podían entender lo que estaba sucediendo, no podían discernir la verdad. Si Él se hubiera salvado a sí mismo, no nos hubiera podido salvarnos a nosotros. La única manera que Jesús podía salvarte a ti y a mí era precisamente renunciando a salvarse a sí mismo. Él mismo no quiso salvarse. Él mismo decidió, mis amados hermanos, ser llevado a aquella cruz. Él mismo decidió morir. Él mismo anunció su muerte repetidas veces. Ellos, los que se burlaban, expresaban una verdad que ellos mismos no vieron. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre que no puede salvarse a sí mismo ha tenido la capacidad de salvarnos a todos los que estamos en este auditorio en esta tarde. Jesús, que no podía salvarse a sí mismo, tuvo la capacidad y tiene la capacidad de salvar a toda la humanidad si pudieran creer en Él, en la obra que Él hizo en la cruz. Pero aquellos que conocemos a Jesús plenamente, aquellos, mis amados hermanos, que lo conocemos por medio de la palabra y lo que el Espíritu nos revela por medio de ella misma, somos conscientes de que ni los clavos ni los soldados podían detener el camino de Jesús. Ni los clavos, ni la cruz, ni la tumba podía detener la obra que Jesús estaba haciendo. La verdad es que Jesús, mis amados hermanos, no podía salvarse a sí mismo, no por algún impedimento físico. Él es Dios y tiene todo el poder, aunque está en aquella cruz. Él lo puede hacer, Él puede salvarse. Pero Él no se salva a sí mismo por un impedimento o imperativo moral. Porque Él vino a cumplir una misión. Y aunque usted tenga dudas, la misión de Cristo fue morir en la cruz. La misión de Cristo fue venir y morir en esa cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por un imperativo moral, por un impedimento moral, Jesús no desciende a la cruz, baja, desciende. Jesús no lo hace. Jesús permanece en la cruz. Jesús está sufriendo ahí, porque el plan, aleluya, el corazón de Jesús es el corazón de Dios, y el corazón de Dios es salvar a todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere, mis amados hermanos, que ese infierno, mis amados hermanos, que no se sacia, que nosotros no llegáramos ahí. Por eso Dios levantó a alguien para presentarnos el Evangelio. Por eso Dios envió a alguien a tocarnos la puerta de nuestra casa, para que nosotros, mis amados hermanos, tuviéramos la oportunidad de salvarnos. Así como Dios le dio la oportunidad a Lot, así como Dios le dio la oportunidad a Noé, así como Dios le ha dado la oportunidad a todo hombre, Dios nos dio la oportunidad también a nosotros de escuchar el Evangelio, rechazarlo o aceptarlo. Dios nos dio la oportunidad de ver el Evangelio como poder de Dios o verlo como locura. Nosotros decidimos dónde pasar la eternidad, dónde queremos pasar la eternidad. El Evangelio, para los que se pierden, es locura. Pero para esta iglesia, para los que creen, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no se iba a desviar de la misión que el Padre le encomendó. Jesús, mis amados hermanos, vino para cumplir esa misión. Por eso en el Getsemaní miramos a un Jesús que se va a orar, dice a sus discípulos: oren. Jesús va a orar a Getsemaní. Jesús, cuando está orando, dice unas palabras: hágase tu voluntad y no la mía. Regresó a sus discípulos, los despertó: no han podido orar conmigo, oren para que no entren en tentación. Jesús regresa la segunda vez y vuelve a decir las mismas palabras: no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Jesús vuelve una vez más y le vuelve a decir al Padre, no se haga, regresa la tercera vez y dice, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento había un ángel al pie de Jesús y ese ángel vino para fortalecerlo, porque ese ángel significaba que la voluntad del Padre era que nuestro Señor Jesucristo fuera a esa cruz a salvarnos, de que Jesucristo fuera a aquella cruz a salvarnos. Me pregunto, meditando, pensando, locuras mías, ¿por qué hay tantos creyentes tan infelices? Si supuestamente son creyentes, supuestamente conocen a Cristo. Los discípulos se desanimaron por el escenario que vieron. Pero nosotros debemos ser las personas, mis amados hermanos, portadores de la gloria de Dios, siempre anunciando con alegría la victoria del Señor, porque es nuestra. ¿A todos dicen amén? Es para que nosotros como iglesia, los que somos salvos, los que creemos, a los que el Señor se nos ha manifestado y se nos ha revelado, es para que nosotros, mis amados hermanos, deseemos estar en la casa, aleluya, dándole gracias al Padre que envió a su Hijo a morir a la cruz para salvarnos. Hacemos cultos y a veces tenemos que terapiar a la iglesia para que vengan a escuchar la palabra del Señor, para que vengan a darle gracias al Señor. Y hablamos de estos temas y los invitamos al altar a dar gracias al Señor. Y la gente, no te estoy motivando a que vengas después del sermón, tal vez ni te llame. Pero quiero que entiendas eso, ¿no? Cuando una persona está agradecida, esa persona regresa al que lo salvó. Esa persona regresa al que lo salvó, a decirle gracias por lo que has hecho en mí. Por eso usted pudo ver aquel leproso cuando vinieron, 10 leprosos. Entre ellos había un gentil. Entre ellos, mis amados hermanos, había una persona que no era judío. Entre ellos había un samaritano. Le digo a Jesús, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Mientras iban en el camino, dice que los 10 fueron limpiados. Pero este gentil, mis amados hermanos, mirando la obra de Cristo en su vida, la palabra, mis amados hermanos, que tuvo el poder de transformarlo, de sanarlo, de cambiarlo, miró el templo y volteó para atrás y dijo, aquel es el verdadero templo. Jesús es el verdadero templo. Me dijo que vayan los sacerdotes. Ese es el sumo sacerdote. Me dijo que fueron los que purifican, porque era el trabajo de los sacerdotes. Pero dijo, pero este es el que me purificó. Lo mandó a aquellos que limpian, pero dijo, este es el que me limpió. Y miró cómo los 9 siguieron su camino, pero él afligidamente regresó y postrado a los pies de Jesús le dijo gracias, porque una persona agradecida permanece alegre y permanece siempre dando gracias a que lo salvó. Permanece dando gracias a que lo salvó. A su nombre, Jesús, mis amados hermanos. No fueron los clavos que lo sujetaron, no fue la cruz que lo sujetó, fue su decisión incondicional, por amor a su Padre, de cumplir la voluntad del que lo envió. Y dentro de ese marco fue su amor por los pecadores. Dentro de todo ello fue la cruz. ¿Puedes decir esta palabra conmigo? Fue la cruz, dilo conmigo. Fue la cruz. Dilo fuerte, fue la cruz. Porque me amó.
fue la cruz porque nos amó. A su nombre. Es por eso que nosotros nos regocijamos en Jesús, el hombre que no quiso salvarse, el hombre que tuvo el poder en su boca de decir: Padre, pase de mí esta copa. No quiero morir en esa cruz. Envía millares de ángeles que peleen por mí. No quiero este horrible sufrimiento. Pero encontramos en la Escritura que Jesús puso el gozo delante de sí y con amor fue a la cruz a morir por los pecadores y para cumplir la voluntad del Padre, en lo cual hoy nosotros decidimos cómo ver el Evangelio, cómo vemos el Evangelio. ¿Te avergüenzas del Evangelio? A su nombre. ¿Te avergüenzas del Evangelio? O como dice la Escritura, te glorías en Dios por su salvación tan grande. Esa victoria, mis amados hermanos, que Cristo nos ha dado a nosotros como creyentes, no fue un marco o un escenario fácil. Este Cristo, escuche bien esto, concluyo con ello, que venció. Cristo venció. Dios lo levantó y fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y Dios le dio todo poder y toda autoridad. De tal modo que el Padre dijo, el Padre que le dio toda autoridad al Hijo, dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. A todos. Y miramos en la historia de la Biblia, cuando Jesús dice, hablando de la parábola del rey: traedlos aquí, aquellos mis enemigos, y decapitadlos enfrente de mí. La Escritura nos enseña, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la Escritura nos enseña que aquel que no se reconcilia con Dios, o aquel que rechaza el Evangelio eterno de Dios, se constituye enemigo de Dios. Mas no así los que ya hemos sido reconciliados, pues la palabra dice, mis amados hermanos, que fuimos reconciliados por medio de la cruz en Cristo Jesús. Reconciliados con Dios. El sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios para con la humanidad y detuvo el juicio que Dios tenía para la humanidad fue sobre el Hijo. Ahora nosotros somos libres de ese juicio. ¿Cuántos son libres de ese juicio? Somos libres de ese juicio. Sin embargo, la persona que no vaya a Cristo, y no meter miedo ni temor a nadie, pero la persona que no se refugia en Cristo, que no pone su fe en Cristo, tarde o temprano será aplastado por la ira de Dios. El Rey soberano ejecutará un juicio sobre esa persona que rechazó al único que puede salvar, porque solamente hay un Salvador. ¿Puedo decirlo conmigo? Solamente hay un Salvador, Cristo Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No es Pedro, no es Pablo, no es Juan, nadie de ellos, ningún discípulo. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús.
Pues este Jesús, que ha recibido todo ese poder, te invita a ti y a mí a recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida. Nos invita a reconciliarnos con Dios por medio de la cruz. Nos hace esa invitación. Pero nosotros, los que hemos creído, Jesús nos ha impartido de su poder y de su autoridad mientras estemos en esta tierra. Por medio de ese poder, y mientras permanezcamos en ese reino, debemos de permanecer en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y debemos de permitir que ese poder actúe en nosotros para vencer al maligno. Es la operación del poder, no de mi fuerza, no de su fuerza, sino del poder de Dios trabajando en nuestra vida hoy. El poder de Dios trabajando en nuestra vida hoy. El mundo en los tiempos de Jesús lo rechazaron. Pilato se lavó las manos y lo entregó. Pedro lo seguía de lejos. Judas lo vendió con un beso. Otros se burlaron de él. Yo le quiero hacer esta pregunta en esta noche. ¿Quiere ser usted de los que vendieron a Jesús? ¿Quiere ser de aquellos que seguían a Jesús de lejos? ¿Quiere ser de aquellos que venden a Jesús con un beso? ¿Quiere ser de aquellos que se lava sus manos y entrega a Jesús? ¿O quiere ser del otro lado de la moneda, de aquellos que reciben a Jesús y con amor sincero le siguen y le sirven? Te voy a invitar a que te pongas de pie esta tarde. A su nombre. ¿Cuántos entendieron el mensaje? El evangelio a los que se pierden es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Es poder de Dios. Gloria a Jesús. Le voy a invitar a los músicos si pasan. Así como Abraham recibieron una señal que fue mediante la circuncisión, también nosotros como creyentes hemos recibido un sello de señal, que le pertenecemos ahora a Dios y somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Pero si hay alguien aquí, hermanos, en esta tarde, vieron que tenemos dos hermosas visitas. Están con nuestro hermano Oscar. No sabemos su nombre, hermanos. Adalberto. Y nuestro Ariel. Pero ya había venido, ¿verdad? Ya había venido. Pero Adalberto no había venido, es la primera vez que viene, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Ya lo aceptaron a Jesús? ¿Están permaneciendo en Cristo? Sí. Gloria al Señor. Si no tienen un lugar donde congregarse, aquí está la casa del Señor, es la casa de ustedes. No es de la iglesia, es del Señor, que le ha placido darnos este lugar para venir y adorarle, escuchar su palabra. También esta casa es casa para ustedes. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el hijo de nuestra hermana Catalina, él, amén. Dios lo bendiga, lo saludamos un ratito. Amén. Él ya aceptó a Cristo. Pero si en esta noche hay alguien que se quiera reconciliar con Cristo, que dice: he andado con un pie afuera y un pie adentro. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de salvarnos.
Mientras estemos vivos, hayas cometido el crimen que hayas cometido. Pablo fue un asesino y Cristo lo salvó. Pedro maldijo y Cristo no lo rechazó cuando vino a él. Cuando se quebrantó, Jesús lo aceptó. En el momento más crucial de la vida de Jesús lo dejaron solo, pero Jesús fue y se paró en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Hubiera sido un fariseo a su nombre, las cosas hubieran sido distintas, pero llegó aquel que salva y le dijo: paz a vosotros, y sopló sobre ellos: reciban el Espíritu. Y ese mismo Espíritu es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si en esta tarde, hermanos, usted dice: tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de un milagro, tengo necesidad física, tengo necesidad de un milagro, tengo necesidad del poder de Dios en mi vida, en esta tarde yo te invito a que te acerques a Dios. Si gusta venir al altar o si gusta ahí donde tú estás, gloria al Señor, y decirle: Dios, tengo necesidad de ti. Le oramos a Dios esta mañana y le clamamos y le suplicamos a Dios por milagros. Y hoy es el día de tu milagro. A su nombre. Aleluya. Hay puertas, mis amados hermanos, que la hemos mirado cerradas por mucho tiempo. Hay puertas, mis amados hermanos, que se cerraron, o puertas, mis amados hermanos, que anhelábamos que se abrieran y no se abrieron en el tiempo que nosotros esperamos. Pero yo puedo sentir en mi corazón que Dios está abriendo puertas grandes para esta casa, puertas ministeriales, y aquello que parece imposible para los que dicen: eso es imposible, es imposible que suceda. Yo no sé quién está diciendo eso. Es imposible ese milagro, es imposible que esa puerta se abra. En mi corazón y en mi espíritu, Dios me muestra que lo posible para ti, para Él será posible, y Él lo hará. Él lo hará. Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Te adoramos, Jesús. Tus venas lloran. Jesús, Jesús, Jesús.
preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, oh Jesús. Glorifícate en tus hijos. Glorifícate, Señor, en tus hijas. Oh, bendito Dios, tú nos has dado la victoria. Señor, la victoria de la cruz. Aleluya, para nosotros es poder. Aleluya, para nosotros es poder de Dios. Aleluya, Señor, creemos. Aleluya, Señor, en esa victoria que nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, nos levantamos, Señor. Aleluya, por esa sangre preciosa. Aleluya, que se ha derramado, Señor, a favor de nosotros. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Tu sangre me dio. Tu sangre me sanó. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Tu sangre me sanó. Sí, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre
Aleluya, maravilloso, maravilloso. ¿Le puedo dar un aplauso? Aleluya, fuerte al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer